¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Logrando lo imposible es la especialidad de nuestro Dios. Se me vino a la mente y me gusta empezar con una ilustración, una historia de lo que vamos a hablar, right? Y ¿qué es algo imposible que Dios ha logrado, right? Hay bastantes cosas, pero ¿cuál se destaca de todas? Podía haber agarrado varias historias bíblicas, cruzando el Mar Rojo, right? 1 millón, 2 millones de personas cruzando a través de un mar como en tierra seca, huyendo de los egipcios. Y hay varias otras historias iguales que podríamos mencionar, right? Pero algo que se me vino a la mente es una historia de un tío de mi esposa. Su tío Roberto, y mi esposa cuenta de que en los ojos de una niña de 8 o 9 años, ella vio al tío que ella admiraba poco a poco alejarse más y más y aferrarse a la botella de vino. Y de los ojos de una niña, ella no podía comprender lo que estaba sucediendo, y mucho menos las razones por las cuales sucedía. El hombre quien ella admiraba se estaba tristemente desperdiciando. Enfrente de ella y de todos los que lo amaban, se estaba él acabando. Ella me dice que llegó al punto de estar desahuciado y sin esperanza, que era como un vago en la calle, tomado, era un borracho. Y un día iba caminando en las calles de Delicias cuando escuchó música y reconociendo el lugar como un bar que había habituado antes, entró y preguntó, ¿dónde está el vino? Y ahí le dijeron que volvieran, que no tenían un vino que él acostumbraba, pero más bien tenían vino nuevo. Y para él, con tal de que era vino, él estaba interesado, right? Así que volvió y encontró a Jesucristo en ese lugar. Y cuenta mi esposa de que este hombre que estaba aferrado, tenía la dependencia del alcohol. Después de conocer a Jesucristo, estaba ahí echando el vino y diciendo, soy libre. Su vida dio un giro transformador. Tenía como 43 años cuando sucedió, cuando conoció a Jesucristo. Y la experiencia no solo cambió su camino, sino también impactó profundamente a toda su familia, su comunidad, y guiando muchos a la fe. Así que la mayoría de la familia de mi esposa llegaron a conocer a Jesucristo a través de este hombre. Este hombre que, si lo vieras, antes de conocer a Jesucristo, estaba en la calle y dirías, para este hombre no hay nada de esperanza. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Él logra lo imposible. Este hombre fue el inicio de que muchos lograran conocer a Jesucristo. Logrando lo imposible es la especialidad de nuestro Dios. Podemos mencionar otra ocasión en la cual Dios hizo un milagro. El ángel Gabriel se presentó en un pueblecito ahí en Judá, en Belén, y le anuncia a esta muchacha, a María, de que va a tener un niño. Y ella dice, ¿cómo es posible si no he tenido relaciones con nadie? Y Gabriel le dice, y el ángel le dice, este es en Lucas 1:35, dice, y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril
ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes la sierva y eso es lo que dice María, aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Así que vemos ahí que para Dios no hay nada imposible. Y hoy vamos a ver otra historia en la cual Dios logra lo imposible. Y esta es la parte donde participan ustedes, pueden pararse, vamos a leer a Génesis. Y no vamos a leer todo el capítulo, aunque vamos a estudiar todo el capítulo, nomás voy a pedir que lean conmigo del verso 9 al 15. Del verso 9 al 15, Génesis 18. La palabra de Dios dice así. Entonces ellos preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Ahí en la tienda, le respondió. Dentro de un año volveré a visitarte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda de campaña a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran bastante ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido y siendo mi Señor también ya viejo? Verso 13. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Verso 15. Sara por su parte lo negó porque tuvo miedo y dijo, yo no me estaba riendo. Pero él respondió, sí te reíste. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Así que de ahí vamos a ver 3 cosas como es nuestra costumbre. Primero vamos a ver la provisión. Y después vamos a ver la promesa. Y finalmente la intercesión. Para demostrar de que no hay nada imposible para Él, Dios desarrolla su plan perfecto en medio de las limitaciones humanas, revelando su poder absoluto para que toda la gloria sea exclusivamente suya. Amén. Así que Dios logra las cosas de tal manera de que no hay ninguna duda de cómo se lograron. No es por casualidad, right? Nos gusta darle bastante crédito a la casualidad, pero Dios lo logra de tal manera de que, pues no, esto es imposible. Solo Dios podía haberlo logrado. Empezamos con la provisión. Voy a leer el verso 1. Dice Génesis 18, verso 1. El Señor se apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos, postrándose en tierra. Dijo, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Ok, pongan atención aquí. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma 3 medidas de harina refinada, amásalas y haz unos panes.
Después Abraham fue corriendo. ¿Qué edad tiene Abraham? 99 años, nomás para recordarles. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió mantequilla y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Así que vemos la introducción a la escena, right? De que Abraham ve unos hombres, nos dice si estaban caminando, presumimos que estaban caminando en su dirección, pero nomás quizás estaban meditando y de repente levanta la vista y ahí están, right? Pero ahí estaban enfrente de ellos, personas, hombres comunes, no nos dice que era nada extraño a primera vista. Y podemos suponer, porque vemos mientras leemos el resto de la historia, de que este es Dios, right? De que Dios se ha aparecido delante de él. El verso 1 nos dice el Señor, y lo hemos mencionado antes, de que cuando el Señor está todo capitalizado en su Biblia, quiere decir Jehová. Podemos decir, Jehová se apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Mamre. Así que el relato nos dice que era Jehová, pero ¿cuándo descubre Abraham de qué es Jehová? Así que la palabra nos dice que es Jehová y podemos suponer de que esta apariencia era Dios en la persona de Jesucristo, apareciendo a Abraham antes de su encarnación y nacimiento en Belén. Suponemos esto porque en Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Así que ahí Juan nos dice que Jesucristo es la revelación física del Dios Todopoderoso. Y no sabemos si Abraham reconoció a los visitantes de inmediato, ya que habían recibido la visita de Dios. Él había recibido la visita de Dios encarnado antes. Lo vimos en Génesis 12 y en Génesis 17, vimos la semana pasada. Así que podemos preguntar, pues, ¿lo habrá reconocido inmediatamente? Cuando ha visto a Jesucristo antes, ¿lo reconoce luego? No pensaría, pues, claro que sí, ¿no? A mí, ¿cómo se puede alguien olvidar algo así? No nos dice explícitamente el relato, right? De cualquier modo, esta era una cita divina y Abraham les muestra hospitalidad. En las culturas del Medio Oriente, especialmente entre los nómadas, la hospitalidad era muy, muy importante. Porque para ellos, varias razones, right? Porque ellos eran nómadas, dependían del uno del otro para ciertas cosas que necesitaban. Pero una de las cosas que de bastante valor, que solo podían agarrar de personas que pasaban, de quizás extraños, right? Era las noticias del mundo, right? ¿Cómo me voy a informar? Porque en esos tiempos no tenían Facebook, no tenían Instagram, no tenían la televisión, para agarrar las noticias. ¿Cómo me voy a informar qué está sucediendo en Jerusalén o en Roma o donde quiera, donde los lugares importantes? Well, siendo hospitalario,
e invitando a las personas a que entren y pasen tiempo conmigo, que me cuenten lo que está sucediendo en el mundo, right? Así que esa era una de las razones por la cual demostraban hospitalidad. Y la hospitalidad de estas personas dicen que es hasta el día de hoy, son de esa manera. Y la hospitalidad es muy importante para el cristiano también. Como cristianos, como seguidores de Jesucristo, se nos ha llamado ser hospitalarios. Vemos en Hebreos 13, verso 1. Hebreos 13, verso 1 y 2 dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. ¿Okay? Oímos ese mensaje una tras otra vez a través de la palabra de Dios. Son palabras de Jesucristo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, right? Pero sigue. El verso 2 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que tú no sabes, cuando estás siendo hospitalaria, a quién estás hospedando o dando ese servicio. Puede ser alguien, como en esta historia, un ángel de Dios o Dios mismo. Otra cosa que notar es la prisa que tiene Abraham. En el verso 6 y 7, y les dije que pongan atención ahí, right? Versos 6 y 7, lo voy a leer otra vez, dice, Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y dijo, date prisa. Ok, 99 años, Abraham, Sara tiene 90, right? O 89, algo por ahí. Date prisa, toma 3 medidas de harina refinada, amásalas y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y les voy a decir que a mí me gustaba correr antes, hasta que me empezaron a doler las rodillas, la cadera, dolores de aquí y allá, así que ya no hago diferentes ejercicios ahora, right? Pero ahí va este hombre de 99 años corriendo, listo para mostrar la hospitalidad. Y quiere hacerlo rápido. Así que vemos a Abraham proveyendo por sus huéspedes y quizás ya reconoce quiénes son. Pero nota esto, Abraham no sabía todo lo que ese día traería. Solo abrió su tienda y Dios abrió su plan. O sea, tenemos que agarrar la oportunidad. No siempre hay ocasiones en las cuales conocemos a alguien nuevo y se nos viene a la mente, los invito o no. Pero voy a tener que hacer esto. Pero si sigues la palabra de Dios y muestras la hospitalidad que Dios te ha llamado a mostrar, quizás Dios te abra algo que nunca antes habías imaginado. Abraham no sabía todo lo que el día traería. Solo abrió su tienda y Dios abrió su plan. Cuando servimos al Señor con lo que tenemos, aunque sea pan, mantequilla y leche, Él responde con promesas que cambian nuestra historia. Se me viene a la mente una ocasión, era en la iglesia anterior donde estábamos, el edificio anterior. Mi esposa y yo conocimos podíamos o no conocer una pareja, pero decidimos, ¿sabes qué? Vamos a saludar, vamos a introducirnos.
Y de ahí empezó una amistad que hasta el día es una gran bendición para nosotros. Pero todo empezó con un saludo, una introducción, nomás ser amigable, right? Y a eso nos está llamando Dios, a ser hospitalarios, amigables, demostrar el amor de Dios. Y solo Dios sabe qué beneficio usted va a recibir de eso. Pero usted lo puede descubrir haciendo lo que Él le dice. Amén. 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 Nomás, yo sé que es un poco más temprano de lo usual, pero hay que estar despiertos. All right. Ahora vemos la promesa. Verso 9. Entonces ellos preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Ahí en la tienda, les respondió. Dentro de un año volveré a visitarte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda de campaña, a espaldas del que hablaba. Así que es posible que aquí es donde Abraham descubre de que este es el Señor. Right? ¿Quién más podría saber el nuevo nombre de su esposa? Especialmente si no los he visto antes. Porque vimos en el capítulo 17 de que Dios le cambia el nombre a Sarai a Sara. Así que le dice, ¿dónde está tu esposa Sara? Y es posible que este es el momento que él dice, se le prende el foco, right? Oh, es Jehová, es el que vino y me habló hace unos meses atrás. Podríamos preguntar, ¿por qué Dios vuelve a repetir la promesa tan poco tiempo después de que la había declarado antes? O sea, lo que vemos en el capítulo 17 puede ser un mes, 2 meses después de lo que está aconteciendo aquí esto. ¿Por qué decimos eso? Porque en el 17 nos dice que Sara va a tener un hijo en un año, right? Y aquí están viniendo, regresando y reiterando la promesa. Y ella no está embarazada todavía, así que tiene que ser 1 mes, 2 meses, quizás hasta 3, right? Pero ¿por qué está declarando de nuevo esta promesa? Y cuando estudiamos Génesis vemos de que la promesa había durado como 13 años y de repente hay varias repeticiones. Ahora vienen unos 2, 3 meses seguidos. Así que Abraham, Sara necesitaban el ánimo de Dios. A mí es posible, porque Dios va a lograr algo que físicamente no es posible y quizás ni estaban teniendo intimidad, right? Y wow, ¿cómo se va a lograr? Así que Dios vuelve y les dice, ¿sabes qué? Más vale que no sé qué tienen que hacer para ponerse íntimos, pero los anima de esa manera. Continuamos, verso 11. Dice, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Sara había dejado de menstruar, por eso Sara se rió para sus adentros y dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido y siendo mi Señor ya tan viejo? Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de 1 año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte lo negó porque tuvo miedo y dijo, yo no me estaba riendo. Pero él
respondió, sí, te reíste. Así que está ahí alegando con Dios, right? Ellos necesitaban ánimo, como nosotros necesitamos ánimo. Dios nos ha dado grandes promesas y a veces las circunstancias de la vida nos enciegan, nos ciegan a las promesas que Él nos ha dado. Nomás nos hacen enfocar en el momento y perdemos la perspectiva de la gran escena que Dios tiene preparada. Es una característica extraña y común entre nosotros que confiamos en la promesa de Dios por mucho, mucho tiempo y nos mantenemos firmes a través de mucho desánimo hasta que la promesa está por cumplirse y ahí empezamos a dudar. Estamos agradecidos de que Él es más grande que nuestras dudas. Así que hay veces que sabemos lo que Dios nos ha prometido y quizás perseveramos por tiempo hasta que nos entra la duda. Pero Dios quiere que sigamos adelante. No te des por vencido. Dios logra lo imposible. Abraham y Sara quizás estaban esperando alguna interpretación espiritual de esta promesa. O sea, de que un hijo espiritual o algo así, porque en lo físico ellos ven de que es imposible, right? Yo tengo 60 años, no voy a decir qué edad tiene mi esposa, pero no estamos tan grandes como Abraham y Sara, y para nosotros es imposible, right? Así que imagínense estar en ese lugar. Él tiene casi 40 años más que yo, y Dios le está dando una promesa de que Dios va a darle un hijo. Y dice ahí en el verso 13, ¿por qué se ríe Sara diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y lo interesante es que vamos a ver en unos capítulos luego, antes de tener a su hijo. Es más, Sara, aunque tenía 90 años, era muy guapa, obviamente, porque luego en unos capítulos vamos a ver de que un rey la deseaba para él, Abimelech. Pero eso no tiene nada que ver con su físico. Ella ya tenía 90 años y estaba pasado de el tiempo de producir vida. Y la pregunta que hace ahí es, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y es una pregunta retórica en la cual se sabe la respuesta, right? Mentalmente sabemos la respuesta, pero en el corazón, tenemos esa aseguranza de que no hay nada imposible para Dios. Y por si acaso hay alguna duda, la palabra de Dios nos da la respuesta claramente en Jeremías 32, 17. Jeremías dice, mi Señor y Dios, tú con gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Hemos dicho desde el comienzo, ¿cómo empieza Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si Dios con su voz puede crear los cielos y la tierra, pues todo lo demás es fácil. Y si creemos que Dios creó todo, entonces es fácil creer de que Él puede lograr todas estas cosas descritas en la palabra de Dios. Vemos en Hebreos 11,
En el Nuevo Testamento se habla de Sara de esta manera. Aunque ella se rió delante de la presencia de Dios, Dios obró a través de ella. Aunque ella tuvo duda, Dios logró su propósito a través de ella. Eso nos ha de dar esperanza, aún en nuestra duda, en nuestra falta de fe. Verso 11 del Hebreos 11 dice, por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Así que en Abraham, Dios cumplió su promesa y la promesa de que el mundo entero sería bendecido a través de su descendencia. Y la promesa se cumple en Jesucristo, el descendiente de Abraham. Jesucristo ha cambiado y transformado el mundo entero. Dios había hecho la promesa, así que el Dios para quien nada es imposible, cumple sus promesas de tal manera que toda la gloria sea solamente suya. Solo Dios podía haber logrado lo que logró. All right, ahora continuamos. Verso 16. Y este es otro propósito de la visita de estos hombres. Vemos la intercesión, verso 16. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de ahí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor dijo para sus adentros, ¿ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Así que nos dice ahí que el Señor como que pensó eso. Así que, ¿cómo es posible que Abraham, es posible que se lo dijo bastante? Porque dice, pero el Señor dijo para sus adentros, quizás lo dijo suavemente y Abraham lo oyó, o se lo reveló luego. No sabemos, pero está describiendo algo, un deseo de compartir su propósito con Abraham. Verso 20. Entonces el Señor dijo a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Porque, una pregunta, ¿Dios necesita ir a visitar el lugar para saber? No creo yo, right? Así que todo esto es para Abraham, para que Dios ponga esta situación a los ojos, a la vista de Abraham, y para que podamos ver nosotros la reacción de Abraham. Vemos en 1 Juan capítulo 2, verso 1, dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino por los de todo el mundo.
Así que puede ser de que Dios quiere despertar en Abraham este espíritu que Jesucristo tiene de ser un intercedor, de clamarle a Dios por alguien más. Y no sé de usted, pero en mi familia tenemos personas que necesitan intercesión, necesitan la ayuda de Dios en su vida. Vemos que van en mala dirección y sabemos que solo Jesucristo los puede ayudar. Y eso es lo que Dios quiere lograr en Abraham. Continuamos, verso 22. Y vamos a ver eso ahora. Dice, 2 de los visitantes partieron de ahí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó a pie frente al Señor. Entonces Abraham se acercó y dijo, ¿de veras has de exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos? ¿No perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que ahí hay? Verso 25. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré toda la ciudad. Así que vemos ahí que Abraham ya ha logrado algo, right? Si hay 50, bueno, perdono toda la ciudad. Pero continúa, 27, en verso 27. Abraham dijo, reconozco que he sido muy atrevido en dirigirme así al Señor. Yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez faltan 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó él. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruirá. Y ahí responde el Señor, por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió él. Abraham volvió a insistir, no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro ahí a esos 30, contestó él. Así que vemos 50, ahora solo 30, salva la ciudad. Continúa, verso 31. Abraham siguió insistiendo, sé que he sido un atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentre solo 20. Por esos 20 no los destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, permíteme hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió él por última vez. Así que de 50 a 10, solo 10 justos, salva la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí mientras Abraham regresó a su tienda de campaña. Así que vemos ahí que él estuvo, y no nos dice qué tanto tiempo estuvieron ahí platicando. Lo leemos en menos de un minuto, pero puede ser que él estaba ahí clamándole al Señor y obviamente se sentía atrevido de volver a pedirle algo más, pero no se dio por vencido, right? Siguió hasta que en su mente él estaba seguro pensando, es bastante para salvar la ciudad. Pero como vamos a ver luego, right? Vamos a ver la próxima semana de que solo habían 4, tristemente.
Y vemos que al empezar la intercesión, al empezar esta dinámica del pedir de Dios, Abraham se acercó a Jehová. O sea, Abraham se acercó al Señor. La intercesión eficaz involucra acercarse a Dios para que podamos orar según su corazón. Y realmente, cuando estamos orando por alguien más, de veras, ese es el corazón de Dios. Cuando estamos orando por alguien que necesita la mano de Dios, cuando estamos orando por el necesitado, por aquel que necesita la ayuda de Dios, ese es el corazón de Dios. Él desea de que vengamos ante Él y intercedamos por alguien más. Y después dice, ¿destruirás también al justo con el malvado? La pregunta que hace Abraham es como que le recuerda a Jehová de su propia naturaleza. Y le dice, el juez de toda la tierra, ¿no va de hacer lo que es justo? Abraham pensó que Dios, como juez justo, no podría castigar al inocente de la misma manera que castigaba al culpable. Y reconocemos, de que Dios no es como un juez aquí, que está en la corte, El juez aquí solo sabe los detalles del caso que son presentados a él. Pero Dios, Él sabe todos los detalles. Él sabe hasta lo que estaba pensando el culpable. Él sabe cada situación, cada momento. No hay nada que se le esconda al juez justo de toda la tierra. Así que, pero Abraham viene ante él y le recuerda, recuerda en comillas, no es que Dios se olvide, de su esencia, de quién es Él. Le recuerda de que Dios es justo y no va a lastimar al inocente junto con el malvado. La oración es eficaz cuando uno ora sabiendo quién es Dios, Reconocemos que Él es un Dios justo, que Él es un Dios soberano, que Él tiene un plan que nosotros ni podemos imaginar. Y cómo Dios trabaja en cierta circunstancia. La oración eficaz no obra como si fuera, no obra cuando alguien se presenta como un observador desinteresado. Tienes que demostrarle a Dios tu corazón, tu amor, tu pasión por el que estás intercediendo. Segunda de Pedro 2, 6 al 9 dice, además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas. Esa es una prevista de lo que vamos a ver en las semanas que vienen. Las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Nos está demostrando de que Dios es un Dios justo, que el malvado va a recibir su recompensa. Continúa el verso 7, dice en 2 Pedro 2, 7, por otra parte, libró al justo Lot, que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía de que se le despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía.
Todo esto demuestra de que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Vemos la oración, la intercesión de Abraham por los perdidos de Sodoma y Gomorra. Y tenía un interés ahí él, right? Porque su sobrino Lot, y hemos hablado de esto antes, de que Lot había perdido a su padre en Harán y Abraham lo había posiblemente criado y tenían una comunión, una relación íntima como de hijo y padre, aunque era su tío. Y esta intercesión es un ejemplo para nosotros. Y también es un ejemplo para nosotros, para nuestros tíos, right? Estaba compartiendo la historia del tío de mi esposa. Alguien estaba intercediendo por él y Dios obró y lo libró de las cadenas del alcohol, right? Le dio libertad. Es posible que tenemos sobrinas que están atadas que sería la heroína o cualquier otra adicción. Puede ser hermanos, familiares, cualquiera, que están perdidos, que necesitan de Jesucristo, que necesitan de Dios, que necesitan que Dios haga lo imposible. Lo que ahorita vemos como imposible, Dios lo puede lograr. Les pregunta la palabra, vimos en el verso 14, les pregunta ahorita, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Decimos con Jeremías 32:17, mi Señor, mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Y como si fuera menos, Jesucristo nos lo reitera. Vemos en Mateo 19, verso 25 y 26 dice, y para pintarles la escena, Jesucristo está enseñando y acaba de venir un joven rico y dice, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Pues le dice, haz esto. Eso ya he hecho. ¿Qué más necesito hacer? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque era un joven rico. Es lo que nos dice. Y Jesucristo les dice que a sus discípulos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y esto es lo que sucede ahí. Mateo 19:25 dice, al oír esto, los discípulos quedaron asombrados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? O sea, se les hacía imposible, ¿right? Pero Jesucristo, en palabras en rojo dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mas para Dios todo es posible. Y es posible que hoy usted tiene una situación que parece imposible. Un ser querido que quizás no conoce a Jesucristo ahorita. Y que el conocer a Cristo, cambiaría todo. Right? El impacto en la vida de él, de ella, sería un cambio
para él o ella y para toda la familia. Serían libres, right? Podemos venir ante el Señor y decirle, ¿sabes qué? Tu palabra dice que tú enviaste a tu Hijo unigénito para que todo el mundo sea salvado. Especialmente mi sobrina, especialmente mi hermano, mi tío. Tú eres el Señor de misericordia. Ten misericordia en la vida de ellos. Para Dios no hay nada imposible. Tenemos que perseverar. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por el ánimo que vemos que les das a Sara y a Abraham, reiterando la promesa. Reiterando la promesa que les has dado. Y realmente a nosotros también tú nos das grandes y maravillosas promesas. Y venimos aquí hoy, y no solo hoy, Señor, queremos pedirte por un corazón como Abraham, que intercede, que persevera, que sigue delante de ti. Señor, danos ese corazón para pedir y suplicar por nuestros seres queridos, porque para ti no hay nada imposible. Amén.